Vamos a considerar en esta mañana una lección que se titula, como está en pantalla, Ella se levantó y le servía. Esto es lo que dice la Escritura allí en Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está lleno de registros bien interesantes, de historias muy hermosas que nos llevan a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo dispuso que tales acontecimientos con muchos detalles quedaran registrados en las páginas de la Escritura? ¿Por qué? La historia de la curación de la suegra de Pedro está en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Está aquí registrada para nuestro beneficio y para nuestro provecho. No es simplemente un conocimiento intelectual que vamos adquiriendo de cosas que pasaron, sino que hay aplicaciones también muchas veces para la vida de cada uno de nosotros. La cuestión aquí es, ¿qué podemos aprender de esta narración? Sí, la suegra de Pedro estaba enferma, el Señor la curó. ¿Y qué hay de enseñanza para nosotros? Bueno, hay muchas cosas tal vez que uno pudiera considerar al meditar en las cosas que la Biblia nos dice aquí. Quizá, hermanos, este evento fue registrado para mostrarnos que el apóstol Pedro estaba casado. Es un detalle interesante que a veces no nos detenemos a considerar, pero si Pedro tenía suegra, quiere decir que tenía esposa y quiere decir que estaba casado. Hoy en día el catolicismo romano afirma que Pedro fue el primer papa. Pero de acuerdo con sus propias reglas, esto sería imposible porque los papas son hombres que no se pueden casar. Entonces, o están equivocados en lo que ellos enseñan como doctrina en el catolicismo, o la palabra de Dios está equivocada. Lógicamente, hermanos, la palabra de Dios es veraz y es perfecta. Pedro estaba casado. Aquí no hay un error de interpretación. Pedro tenía esposa y tenía suegra. Quizá Dios, hermanos, estaba poniendo en la Biblia este relato como la respuesta a una futura falsa doctrina. Porque si se fijan, hermanos, no se nos habla particularmente de la suegra de Mateo, no se nos habla de la suegra de Felipe o de la suegra de Juan, pero sí se nos habla de la suegra de Pedro. Ese hombre a quien en un futuro algunos verían como el fundador de la iglesia y primer papa. Y casualmente el Espíritu Santo registra que su suegra estaba enferma. Otra posibilidad, hermanos, es que esta narración fue registrada para enseñarnos la importancia de cuidar de nuestra familia, de nuestros padres y particularmente, como era el caso en esta ocasión, de nuestros suegros cuando sea necesario. No sabemos, hermanos, si la suegra de Pedro vivía con ellos en su casa, pero lo que sí sabemos es que estaba enferma y que estaba siendo atendida y cuidada en la casa de Pedro. ¿Estaría ahí provisionalmente o ahí vivía permanentemente? No sabemos, pero ahí estaba postrada en cama, como registra Mateo. Es probable, hermanos, que Pedro y su esposa estuvieron entre aquellos que suplicaron al Señor por ella, de acuerdo a lo que registra el Evangelio de Lucas. Ella estaba muy enferma y necesitaba atención y cuidado. Así que estaba en casa de su hija y en casa de su yerno, y ahí estaba siendo atendida y cuidada. Tal vez, hermanos, los que estamos casados, un día estaremos en una situación similar. Tal vez un día tengamos que cuidar de nuestros padres o de nuestros suegros enfermos. Es posible que un día tengamos que llevarlos a nuestra propia casa.
y atenderlos y ver por ellos en esta situación de necesidad? ¿O es posible que tal vez algunos de nosotros ya hemos pasado por una situación de este tipo, como Pedro y su esposa? Así que aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está dando pues muchas enseñanzas y sin lugar a dudas esta es una de ellas. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, ¿verdad? Cuando escribe a Timoteo particularmente, que el que no ve para los suyos o no provee para los suyos, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, esta narración nos exhorta a nosotros a tener también la misma actitud que Pedro y su esposa y proveer de cuidado y de atención para una madre y suegra enferma. Sin embargo, hermanos, quisiera que ahondáramos en otro enfoque espiritual también muy importante en cuanto a esta historia, un enfoque relacionado con nuestra salvación y con nuestro servicio cristiano. El relato, hermanos, de la curación o la sanación de la suegra de Pedro nos describe algunas cosas, algunos detalles importantes y muy interesantes. Uno de ellos es la enfermedad de la mujer. Dice Mateo, al menos él registra que la suegra de Pedro estaba postrada en cama y que estaba con fiebre. Muchos de nosotros hemos estado postrados en cama y con fiebre. O algún familiar o alguno de nuestros hijos y tiene la temperatura bien alta, todo lo que da, y estamos tratando de atenderle y que baje la temperatura, y si no, vámonos a la emergencia. Hemos pasado por situaciones así. Bueno, este era el caso de la esposa, de la mamá de la esposa de Pedro. Lucas, siendo médico, registra lo siguiente, y en Lucas capítulo 4, verso 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. No solamente dice que estaba postrada en cama, Mateo, ahora Lucas dice que tenía una gran fiebre y utiliza este adjetivo calificativo. Al registrar, hermanos, Lucas, que la mujer tenía una gran fiebre, nos está declarando la naturaleza de lo grave de su situación, de su condición, de su enfermedad. Una gran fiebre. Hoy en día, a veces el niño tiene fiebre, le da uno Tylenol, busca uno cierto medicamento, va a la farmacia y ayuda, ¿verdad?, a bajar la fiebre. En aquel tiempo no había farmacias como hoy en día. ¿Qué provoca la fiebre? Hay muchas causas. A veces alguna infección, a veces algún virus, a veces alguna enfermedad. No sabemos con detalle qué estaba provocando esta gran fiebre que tenía esta mujer. Probablemente, hermanos, era una fiebre continua, era una fiebre severa, posiblemente una condición recurrente en esta mujer. El señor William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, él comenta lo siguiente en cuanto a esta narración de la Biblia. Él dice: había 3 clases de fiebres que eran corrientes en Palestina, comunes. Estaban las fiebres que se llaman de Malta y que se caracterizan por debilidad, por anemia y agotamiento, y que duraban meses y a menudo acababan en la muerte. Las fiebres de Malta. Dice también, estaba lo que se llamaba una fiebre intermitente, que muy bien puede ser o pudo haber sido la fiebre tifoidea. Y dice, y sobre todo estaba la malaria. En las regiones en el río Jordán en la región en que el río Jordán entraba en el mar de Galilea y salía de él, había terrenos pantanosos. Allí se criaban y multiplicaban los mosquitos de la malaria. Y tanto Capernaum como Tiberíades eran lugares donde la malaria era muy común. Iba acompañada a menudo de ictericia y jaqueca y dejaba al paciente en una situación lastimosa. Es muy probable que fuera de malaria de lo que estaba sufriendo la suegra de Pedro. Como decimos, hermanos,
La realidad es que hay muchas razones, muchas causas que pueden estar provocando una gran fiebre en una persona. No sabemos con exactitud, ¿verdad? Se puede especular, como lo hace este comentarista, en cuanto a qué clase de enfermedad tenía la suegra de Pedro. No sabemos con detalle, pero el lenguaje que usa la escritura y particularmente Lucas, el médico, denota un sentido de urgencia en cuanto a la situación de esta mujer. Es muy probable que su vida estaba pendiendo de un hilo. Es muy probable que estaba en una condición muy grave y el hecho de que rogaron o suplicaron a Jesús por ella enfatiza aún más lo grave de la situación. Bueno, hermanos, así como era y sigue siendo en nuestros días tan común la fiebre en las personas, también es sumamente común que las personas se enfermen espiritualmente. Y básicamente, y quiero ser enfático en cuanto a esto, porque nos interesa, es cierto, estamos interesados en la salud física y queremos estar bien y queremos estar muy sanos, pero más importante que la salud del cuerpo físico es la salud del alma. Y es tan común que las almas de las personas se enfermen. Esto es algo, hermanos, que podemos decir es una pandemia en nuestro mundo. Y hay muchas razones para que el alma se enferme. Una puede ser el bajo sistema inmune, como ahorita mencionaba Barclay en su comentario. Muchas personas, ¿verdad? Están anémicas y esto causa muchas veces que entren las enfermedades, un bajo sistema inmune, asociarse con personas enfermas, propensas a contagiar. Ustedes recordarán ahora durante el COVID cómo era la situación y nadie quería estar donde había otras personas y traíamos máscaras y la distancia social y la limpieza, la higiene, etcétera, porque había muchos contagios de esta enfermedad. Bueno, exponerse en un ambiente riesgoso también puede ser una causa, o la falta de cuidado a la propia salud del alma. Sí, hermanos, este tipo de cosas pueden ser situaciones, condiciones que propicien también que nuestra alma, así como el cuerpo sucede, que nuestra alma también se enferme. La tentación muchas veces surge cuando nos encontramos en situaciones de debilidad de nuestra vida. A veces experimentamos o pasamos por ciertos momentos, por ciertas situaciones que hacen que nuestra inmunidad espiritual esté baja. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 8, dice este hombre que la Biblia dice se llamaba Agur, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este hombre reconocía que había condiciones en su vida que podían ser causa de tropiezo para él. Había ciertas situaciones en su vida en las cuales si él estuviera, pudiera ser una persona de baja inmunidad a hacer cosas malas. Por ejemplo, dice: si yo tengo demasiado y tengo abundancia y riqueza, puede ser que me enaltezca, que me llene de orgullo, que te niegue y que diga: yo no sé quién es Jehová. Y si soy demasiado pobre, Señor, puede ser que yo tenga que verme en la necesidad de robar y de blasfemar el nombre de Dios. Por eso, Señor, aléjame de ese tipo de situaciones. Solamente manténme del pan necesario. Que no me falte lo necesario para vivir en este mundo, Señor. Era el ruego sabio de este hombre llamado Agur. Y entendemos, hermanos, que hay ciertas condiciones a veces en la vida de una persona que puede hacer que sus defensas bajen y que entonces cometa pecado que enferme su alma.
A veces la riqueza, a veces la pobreza, a veces la soledad. Una persona estando en la soledad puede ser muchas veces causa de tropiezo para él, o la aflicción o el dolor, etcétera. Hay muchas condiciones que pueden debilitar nuestra fe y hacer que el alma se enferme. Por otro lado, hermanos, también la asociación estrecha con aquellos que practican el pecado es sin duda un medio también muy poderoso por el cual muchos han caído y han enfermado delante de Dios. Por eso el salmista David en el capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una bendición muy grande el ser una persona que evita la asociación con aquellos que no tienen temor de Dios y que viven una vida de práctica continua del pecado y de maldad. Bienaventurado, dichoso, feliz el que no anduvo en esa clase de consejos y caminos. Sí, hermanos, porque cuando uno se asocia con tales personas es posible también enfermarse de la misma manera. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones, y muchas versiones dicen las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Es cierto, hermanos, la Biblia nos dice esta verdad para nuestro provecho, para que seamos sabios y no cometamos este error. Aún en la iglesia misma, dice el apóstol Pablo en esta misma carta, capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, la posibilidad de contagio existe. Así como físicamente nos podemos enfermar, contraer a través del contagio diversos males, también es posible que esto suceda en lo espiritual. Por otro lado también, si uno se nutre de la palabra de Dios, si uno no se nutre de la palabra de Dios, se corre el riesgo de ser llevado, como dice el apóstol Pablo, por todo viento de doctrina. Necesitamos, hermanos, nutrirnos, alimentarnos de alimento sustancioso, provechoso, bueno para el alma. Si no lo hacemos, se corre el riesgo de dormir, de ser sorprendidos por nuestro adversario el diablo, que dice el apóstol Pedro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para prevenir la enfermedad del pecado, el apóstol Pablo nos alienta al consumo de la sana doctrina y a ser sanos en la fe, como dice en la carta a Tito en el capítulo 2. Sí, esto es muy importante. Pedro también en sus escritos, hermanos, nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Debemos nutrirnos y nutrir a nuestros hijos con la palabra de Dios y dejar de llenar nuestros corazones con cosas vanas, cosas sin provecho, cosas que no nutren, cosas que muchas veces debilitan nuestra fe, debilitan nuestras convicciones y que muchas veces nos hacen susceptibles al pecado. Nutrirnos, hermanos, de la palabra de Dios. Así que, hermanos, de la misma manera que todos de alguna manera estamos propensos a enfermarnos en cuanto a lo físico, también existe la posibilidad de enfermarnos en cuanto a lo espiritual. La enfermedad del pecado puede tener tal vez diferentes niveles de gravedad y puede tener diferentes causas que la provocan, pero en cada situación, y esto es algo importante, tarde que temprano conduce a las personas a la muerte eterna.
Uno puede decir, bueno, yo no hago cosas tan malas como hacen otras personas. Tal vez no. Tal vez su situación no sea tan grave como la de otros. Pero independientemente de los resultados, de lo que provoque en nuestra vida en este mundo, después, cuando venga la eternidad, el resultado será la muerte eterna para todos aquellos cuya alma esté enferma, cuya alma esté contaminada de pecado. Ahora bien, el relato, hermanos, de este milagro del Señor Jesucristo al curar a la suegra de Pedro, también, hermanos, nos habla, nos enseña acerca del Salvador. Ya vimos acerca de la enfermedad, pero también nos habla acerca del Salvador. Mateo dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Mateo 8:15. Lucas dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Lucas registra lo siguiente, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Hermanos, no sabemos por cuánto tiempo había estado enferma la suegra de Pedro, pero la gravedad era evidente. Sin embargo, igualmente claro, por lo que ha sido registrado en las páginas de la Escritura, fue el hecho de que nadie, excepto solamente Jesús, pudo proporcionarle la cura. Yo no sé qué tantos remedios le haya dado su hija a esta mujer, o Pedro, su yerno. Yo no sé cuántas hierbas, yo no sé cuántos baños de agua fría, pero lo cierto es que nada había podido curar a esta mujer. Nada. Solamente Jesús tuvo la autoridad para reprender la enfermedad. Fíjense bien, hermanos, reprender la enfermedad. Lo que dice el escrito de Lucas. Solo Jesús tuvo la capacidad de hacer que la enfermedad la dejara. Solo Jesús pudo levantarla de esa cama sana y salva. Solamente Él tuvo ese poder y esa facultad de hacer este milagro. El Señor ya había demostrado su poder sanando a los enfermos. Enfermos que ningún otro médico había podido curar. Pero Él, hermanos, con su poder y su palabra, Él hizo lo imposible. Fueron sanados. Y Él continuó sanando su ministerio, hermanos, predicando la palabra y demostrando a través de estos milagros que Él era el Hijo de Dios. Después de haber sanado a la esposa de Pedro, continúa la lectura en Mateo 8 y dice el verso 16 que Él continuó sanando enfermos y oprimidos por el diablo. Dice Mateo 8, 16 y 17, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? En Jesucristo se cumplieron las profecías del Mesías que había de venir. Él demostró una y otra vez que Él era el Hijo de Dios. Él era divino. Él tenía todo poder. Él podía sanar y curar y echar fuera demonios. Él podía resucitar a los muertos. Él podía hacer lo que nadie podía hacer porque Él era Dios. Era Dios con nosotros, Emmanuel, como dijo el ángel. Sí, hermanos, esto es algo maravilloso que la Escritura nos revela a través del Salvador Jesucristo. Pero, ¿cuán similar es la situación respecto a la salud del alma enferma? Todo esto que quedó registrado no solamente nos comprueba que Jesús era el Hijo de Dios, pero también, hermanos, es para nuestro consuelo, es para el fortalecimiento de nuestra fe.
La enfermedad del alma solo puede ser eliminada por Cristo Jesús. Así, hermanos, como solamente Él podía curar y sanar a estos enfermos, de la misma manera, solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la salud espiritual. Él es, como dijo él mismo en Juan 14:6, el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. Aquellos que están muriendo, que su vida pende de un hilo, aquellos que están gravemente enfermos, postrados en cama, como dice aquí el caso de esta mujer, Él demostró que Él es la vida. Y Él ha dejado, hermanos, testimonio a través de su poder que Él de la misma manera puede darnos vida a nosotros, y vida en abundancia, vida espiritual y vida eterna. Dice Él, nadie viene al Padre si no es por mí. En la casa del Padre hay muchas moradas, como lo dice aquí en este contexto del capítulo 14. Muchas moradas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La casa del Padre es el cielo. La vida en el cielo será eterna. Por los siglos de los siglos, será sin fin. Y Él quiere llevarnos a ese lugar y a vivir esta vida. Él puede hacerlo. Él es la vida. Y es la sangre del sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, de ese Cordero sin mancha y sin defecto, la única que puede proporcionar esa vida, esa salud, esa salvación para el alma enferma por el pecado, esa alma condenada a morir eternamente. La paga del pecado es muerte. Y esa condenación, hermanos, no se quita, sino solamente a través de Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, la sangre de Cristo Jesús, esa sangre preciosa, es lo único que nos puede rescatar de nuestra condición espiritual, de esa vida vana y sin provecho. La sangre de Jesús. Así que, hermanos y amigos, el relato acerca de la suegra de Pedro nos recuerda la tierna compasión del Señor. Él quiere sanar, Él quiere curar, Él quiere levantar y limpiar el alma de toda persona. Él tiene poder para ayudarle a superar cualquier situación, cualquier problema de su vida, y sobre todo Él tiene poder para darle vida eterna en su nombre. Eso es lo que quiere hacer el Señor con toda persona. Lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo hizo física y espiritualmente con las personas. Ahora que el Señor está en el cielo a la diestra del Padre, Él ha dado su vida y su sacrificio para que a través de Él toda persona pueda beneficiarse y recibir la cura para el alma enferma. Pero otra cosa que nos enseña este relato, además de la enfermedad y el Salvador, es acerca de la servidora. Porque note usted, hermanos, cómo la Escritura nos revela lo que esta mujer hizo inmediatamente después de que Jesús la sanó de su enfermedad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Dice Mateo 8:15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía.
La mayoría de las traducciones en este pasaje de Mateo dice que ella le servía a Jesús. Bueno, hermanos, después de que Jesús la sanó, esta mujer tuvo fuerza, tuvo ánimo, tuvo gratitud y tuvo esperanza para servir a aquel que le había dado la salud y le había devuelto la vida. Sí, hermanos, la suegra de Pedro no fue una mujer que se quedó en cama. No fue una mujer que dijo, aquí le voy a seguir el resto del día. No fue una mujer que le pidió a sus familiares que la siguieran atendiendo por algún tiempo más. No, el Señor Jesús la había sanado y ahora inmediatamente se dispone a servirle a Él y tal vez también a sus discípulos. Rápido entró en acción. Al principio ella no estaba en condiciones de hacerlo. Al principio ella estaba muy enferma. Ella estaba con aquella gran fiebre, estaba postrada en cama, estaba imposibilitada completamente para cualquier clase de servicio. Pero ahora, hermanos, una vez sanada, una vez recobradas las fuerzas, una vez, hermanos, llena de gratitud hacia el Señor, rápidamente, dice la Escritura, que le sirvió. Le sirvió. Hermanos, de la misma manera que lo hizo esta mujer, yo creo que corresponde a cada uno de nosotros que hemos sido tocados espiritualmente por el poder del Señor Jesús. Servir al Señor es una evidencia maravillosa de la buena salud espiritual de las personas. De la buena salud espiritual. Cuando uno está enfermo, cuando el alma está enferma, cuando estamos en delitos y pecados, no estamos en condiciones para servir a Cristo. No tenemos la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Pero cuando el Señor nos cura, cuando el Señor nos sana, por supuesto que estamos posibilitados para ello. Hermanos, amigos, mientras vivamos en pecado, no somos aptos para servir al Señor. No. En la 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda maldad, apártese de pecado. Y dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si se limpia de estas cosas, dice aquí la Escritura. Es que sí, hermanos, repito, mientras vivamos en pecado no estamos preparados, no estamos listos, no estamos dispuestos para servir al Señor. No podemos hacerlo. El hombre pecador no tiene ni el derecho ni la fuerza para servir a Cristo. Pero al igual que la suegra de Pedro, una vez liberado, mediante el poder de la sangre de Jesús, el hombre no solo puede ser apto para servir, sino que, digo yo, tiene la responsabilidad de servir. ¿Cómo no servir a Cristo? Si nos ha dado la vida, ¿cómo no servir al Señor si ha perdonado todos nuestros pecados? ¿Cómo no servir a Cristo si nos ha prometido llevarnos con Él al cielo? ¿Cómo no servirle con amor y gratitud? Sí, hermanos, una salvación tan grande recibida a través de la gracia, a través de la misericordia, a través del amor de nuestro Dios, nos obliga sin lugar a dudas a servirle y a hacerlo de una manera diligente. ¿Cómo no corresponder a todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo dio su vida para rescatarnos del pecado y cómo no servirle una vez sanados?
En la primera, los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, vemos el ejemplo de los hermanos de Tesalónica que experimentaron precisamente el ser tocados por el poder de Cristo Jesús, por el poder del Evangelio. Fueron limpios de sus pecados y rescatados de su vana manera de vivir. ¿Y ahora qué hacían? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Antes eran paganos y se inclinaban ante las imágenes, ante los ídolos, pero se convirtieron al Dios verdadero. Dice aquí, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Mi punto es que ellos fueron convertidos para servir al Dios vivo y verdadero. Mientras eran paganos, mientras eran mundanos, eran idólatras, no eran aptos para servir al Dios vivo y verdadero. Pero una vez rescatados a través de la sangre preciosa de Cristo, estaban capacitados para hacerlo y lo hacían. Con mucha gratitud, con mucho agradecimiento, servían al verdadero Dios. Hermosa lección, hermanos, sin lugar a dudas, la que encontramos en esta narración acerca de la suegra de Pedro. En conclusión, hermanos, en conclusión a este relato, la Biblia nos enseña, entre otras cosas, que la condición enferma de la persona es exactamente la condición de pecado que hoy en día muchos viven. Por muchas razones, por muchas causas hemos pecado, pero es exactamente lo mismo, la enfermedad del pecado que asedia al mundo en nuestros días. Pero también nos enseña esta narración la necesidad que todos tenemos de un Salvador, del único Salvador que puede curar y sanar, el único Salvador que este mundo tiene para recibir el perdón y limpieza de pecados. Y también nos enseña nuestra responsabilidad de servir a Cristo una vez que el Señor ha hecho la obra en nosotros. Así que, hermanos y amigos que amablemente nos visitan esta mañana, la pregunta para ustedes es, ¿hay alguien que en este día quiera ser sano? Y no solamente ser sano, sino venir a servir a Cristo como lo hizo esta mujer y como lo hacemos muchos de nosotros también, que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo para servirle por el resto de nuestros días. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera venir al Señor? Él es un Dios bueno, misericordioso y amoroso que se preocupa por usted y que quiere lo mejor para usted. ¿Le aceptará o le rechazará? La invitación es que acepte a Cristo y acepte el evangelio que Él ha dejado para salvación de toda persona. Vamos a cantar el himno de invitación y mientras cantamos, medítelo, piénselo y después del himno tendrá usted la oportunidad de manifestar si en verdad quiere venir a la obediencia en este día. Himno número 129.